10, ¿cuál sería la sospecha ante un paciente con bajo nivel de conciencia, ¿no? Cuando hablan de bajo nivel de conciencia es estupor y coma. Estupor despierta dolor, coma no despierta. Hemiplegia izquierda. Miren, cuando uno habla de hemiplegia, la lesión es en cápsula interna. Cuando uno habla de hemiplegia, la lesión es cápsula interna. ¿Por qué? Les hablé del homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield está una carita y un brazo, en la parte cortical acá, cara y brazo. ¿Y la pierna dónde estaba? En la parte medial. ¿Se acuerdan? Eso le dije. Si ustedes lesionan la parte cortical, van a tener una hemiparesia facio-braquial. Si ustedes lesionan la parte medial, que no es tan frecuente, van a tener una hemiparesia crural, la pierna. Pero los tres se juntan más abajito, en una estructura en forma de boomerang, o en forma de C, o en forma de Pac-Man, que pasan las tres vías. Esas tres vías se lesionan en un lugar muy pequeño llamado cápsula interna. Muy pequeño. Entonces no tiene que ser una lesión tan extensa para hacer hemiplegia, puede ser pequeñísima y agarrar en cápsula interna. Entonces la hemiplegia no les dice tampoco extensión. La hemiplegia le dice que la cápsula interna está dañada. ¿Ya? Puede ser una lesión extensa o una lesión pequeña. Eso es cápsula interna, hemiplegia. Después dice con Babinski izquierdo. Bueno, el Babinski, no, o sea, el Babinski, lo que deben aprender acá de Babinski es que está bien escrito. Porque ustedes escriben con Babinski con Y, ¿no? Ustedes escriben con Y, ya, al menos ya se van el día de hoy y saben que el Babinski se escribe así. Pero el Babinski ni siquiera lo sacan, pues. Y el Babinski es parte motora. Y tiene que tener Babinski, ¿cuál es el problema? Si tiene lesión motora, tiene Babinski. Creo que ahí no se pierdan si Babinski o no Babinski, porque Babinski es cerebro, o sea, ya tuvo Babinski. Seguimos avanzando. Desvía la mirada. Esto sí. Cuando alguien desvía la mirada es porque la cosa es grande, ¿no? Cuando alguien hay desviación. Por eso yo siempre cuando veo a un paciente con EBC isquémico hemorrágico, lo primero que hago es leer los ojitos y cuando la mirada es central nos tranquilizamos. Señora, todo va a ir bien. Pero cuando la mirada está en un lado, nos asustamos. Sí, parece que es grandecito, ¿no? Entonces es importante la desviación de la mirada. Otros dicen mira su lesión, ¿no? Imagínense, está mirando hacia la derecha, miren, mira hacia la derecha, o sea, está mirando a su lesión, sí, puede ser, ¿no? Tiene una lesión en el lado derecho, por eso tiene una hemiplegia izquierda, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Tiene una lesión en el lado derecho, por eso tiene una hemiplegia izquierda, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque se decusó en bulbo raquídeo. Y acá nos da un dato más, ya como diciendo, ya si con esta no respondes es bravo, porque mira, la pupila dice está midriática, o sea, una sola pupila está midriática, eso se llama anisocoria. Y anisocoria pues es cosa seria, porque se está enclavando el paciente. Entonces yo les pregunto, ¿esta hemiplegia era extensa o pequeñita? Extensa. Cuando miraba hacia un lado, ¿era extensa o pequeña? Miraba a su lesión, extensa. Entonces, toda hemiplegia con desviación de la mirada es extensa hasta que no se muestre lo contrario. Y peor aún, si tiene una anisocoria, ahí sí tenemos que llevar al médico, ¿eh? Porque la cosa está seria. Vamos a ver, infarto protuberancial. Cuando hay infartos protuberanciales, lo que va a producir son los síndromes alternos que le decía. ¿Se acuerdan los síndromes alternos? El Miller-Gubler es un infarto protuberancial. No tiene por qué producir tanto coma o tanta desviación o tanta pupila midriática. No. Intoxicación por opiáceo. Intoxicar es coma, estupor o coma, una cuadriparesia, ¿no? ¿No? Y pupilas pueden haber alteración pupilar, pero es bilateral. Brote de una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, ¿ya? El cerebro está normal y la sustancia blanca hace una placa, se desmieliniza. En la parte que está agarrando, la parte motora o cerebelosa, hace síntoma de eso. O la médula espinal hace síntoma del lugar que está lesionando. Entonces, un brote, para tener más o menos conocimiento, puede ser un déficit motor, una hemiparesia. Pero no tiene por qué dormirse el paciente. Un brote puede ser una paraplegia, porque agarró en la médula. Un brote puede ser una alteración de vértigo, porque agarró en el cerebelo. Ese es un brote. Aquí estamos hablando de más que un brote, porque hay una pupila midriática. Nos quedamos con la D y la E. ¿Alguien tiene alguna alternativa? Dice infarto hemisférico derecho, por eso miró hacia la derecha y tiene una herniación uncal. Todo lo que es herniación es pupila.
Infarto del tronco encefálico bilateral en evolución. Si fuera un tronco bilateral en evolución, no tiene por qué tener una anisocoria, generalmente puede ser bilateral. Eh, Después tampoco es la historia así, ¿no? La historia acá es típica de un EBC hemorrágico. Esta es una historia de un EBC hemorrágico extenso, ¿no? Un EBC hemorrágico extenso. La respuesta es la D. Ya. La 11, vamos a ver la 11. Bueno, una de las entidades que engloba dentro del concepto de demencias, demencia. La única demencia tratable que la respuesta es espectacular, así después de diagnosticarla, es la demencia de vitamina B12. O sea, ustedes tienen, yo siempre estoy más agarrado con la vitamina B12 por lo del tema de Cantela, y que tuvo este diagnóstico, ¿no? Es un paciente que tuvo su vitamina B12 baja. La familia dice, tiene demencia. Bueno, es cierto, tiene demencia, alteraciones cognitivas. ¿Qué es demencia? Demencia no solamente es olvido, o sea no, demencia no es solamente amnesia. Escriban A de amnesia. Demencia es 4A. Es amnesia, agnosia, agnosia es desconocer las cosas. Afasia y apraxia. Afasia es alteración del lenguaje y apraxia es no saber construir, no saber agarrarse un peine y peinarse, agarrarse una botella de gaseosa y tomar. Eso es demencia. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve un paciente con demencia mayor, ya dice, bueno, pues sí, lamentablemente tiene demencia, ¿no? Eh, pero si ustedes piden vitamina B12, si ustedes piden TSH y T4, están buscando hipotiroidismo y deficiencia de vitamina B12, que pueden ser demencias reversibles. ¿Se imaginan? O sea, un paciente que tiene una presentación demencial y en 2 meses está normal y después dicen, pero ¿cómo es posible que esté normal? Porque todo el mundo desconoce eso, pero ustedes no. Vitamina B12 y TSH, T4, o sea, hipotiroidismo. Por ahí también hablan de BDRL. Los americanos piden mucho vitamina B12, TSH-T4 y BDRL, o sea, neurosífilis. Son demencias tratables. Eh, yo cuando escuché, yo vi esta pregunta y dije, ah, por fin, vitamina B12, ¿no? Y no había vitamina B12. Es que es así a veces, ¿no? O sea, entonces busco descarte, ¿no? Dice, enfermedad de Alzheimer. ¿El Alzheimer es reversible? No, el Alzheimer es una enfermedad que tiene un componente genético, generalmente cromosoma 1, cromosoma 21 también, o cromosoma 19, son 3 cromosomas que se alteran. Tiene las 4A, ya saben las 4A, pero además tiene problemas de planificación. Ellos no saben planificar lo que va a pasar. El día del padre, ¿qué va a hacer? Lo agarraste, no sabe qué hacer. Porque ellos no pueden planificar, porque planificar es el lóbulo frontal. ¿No? El lóbulo frontal. Eh, Dice leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es una enfermedad que se ve en HIV, y que su nombre lo dice es progresiva, pues, ¿no? Son desminizaciones progresivas. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad, una demencia por priones o virus lentos, que también es progresiva. Y la enfermedad de Marchiafava-Bignami, que es una enfermedad que se ve en alcohólicos. Cuando ustedes escuchen la palabra alcoholismo en su pregunta, hay dos respuestas nomás. O el beriberi, o sea, la tiamina, deficiencia de vitamina, o el Marchiafava Bignami, que es una lesión del cuerpo calloso. El cuerpo calloso se va desmineralizando, produce alteraciones cognitivas también, como demencias profundas. Eh, bueno, por descarte me quedo con Whipple, ¿no? Descarte. Todo vale, chicos, ¿ah? Al practicar la defibrilación ventrículo-peritoneal en el tratamiento de hidrocefalia a presión normal, ¿no? Claro, una hidrocefalia es dilatación de los ventrículos, ¿no? Laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Un alumno me preguntó, ¿por qué le dicen tercero y cuarto? Porque hay dos ventrículos laterales, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Cuando se dilatan los cuatro juntos, están comunicados. Se le llama hidrocefalias comunicantes, le llama, porque están comunicados los cuatro. Pero cuando se dilata solamente los dos primeros, uno no y el otro sí,
se está obstruyendo, se llaman hidrocefalias no comunicantes. Entonces, hay dos tipos de hidrocefalias, las comunicantes y las no comunicantes. Las no comunicantes son obstructivas, hay un tumor ahí, hay un tumor que está ahí aplastando. En cambio, las comunicantes pueden ser de presión normal o de presión elevada, ¿no? O hipertensivas también. Se me ocurre, alguien que tuvo una meningitis tuberculosa, como se inflama toda la meninge, ya no puede absorber el líquido y cada día que pasa produce el líquido por el preso coroideo, porque el preso coroideo produce el líquido, pero no absorbe por las granulaciones aracnoideas, no lo absorbe. Produce, no absorbe, produce, no absorbe, se va dilatando. Esas hidrocefalias comunicantes son consecuencia de meningitis, por ejemplo. Entonces, las hidrocefalias a presión normal tienen una triada llamada de Hacking-Adams. Hacking-Adams, ¿no? Generalmente se asocia a demencia, alteración para la marcha, otros llaman la apraxia para la marcha, apraxia, y alteración urinaria, otros llaman el gatismo, como gato, gatismo urinario. Gatismo urinario. Esa triada hay que buscarla, porque dicen que si ustedes encuentran esa triada, demencia, alteración o apraxia para la marcha y gatismo urinario, y ustedes lo operan, o sea, le dicen al neurocirujano que le hagan una derivación, el paciente mejora, hasta mejora la demencia, dicen. Miren, por eso la pregunta acá es para aprendizaje. Le dicen, de la triada de Hacking-Adams, ¿cuál es la que más mejora? La que la mejoría es más evidente. Eso le está preguntando. ¿Cuál creen ustedes que mejoraría más? Entonces vamos a ver nuestro Hacking-Adams. Bueno, sí está, ¿no? Alteración de la marcha, el gatismo urinario y la demencia. Sí estaba, ¿no? Ahí está la triada. Sí. Alteración del lenguaje, afasia, no. Eso es una afasia. No se olviden que las afasias son corticales. En el cerebro hay dos cosas. Cortical, corteza, y subcortical, profunda. ¿Ok? Superficial y profunda. Todo lo que es afasia es cortical. Por eso que el émbolo, el embolismo, el EBC isquémico embólico, yo le dije que eran corticales. ¿Por qué? Porque el émbolo, pues acá está el vaso sanguíneo y acá está el émbolo. Y el vaso sanguíneo se va disminuyendo hasta llegar a la corteza y se obstruye y hace un triangulito en la parte cortical. Por eso que los embólicos son corticales. Por eso que los embólicos convulsionan, porque corteza es convulsionar. ¿Ok? Pero los profundos no, los profundos son lesiones a nivel de sustancia blanca y no tienen por qué producir afasia. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra afasia, piensen en cortical. Y trastorno de comportamiento, bueno, conductual, ¿no? Bueno, de las tres, la que mejor es la apraxia para la marcha. La respuesta es la apraxia para la marcha. Hacking-Adams, ¿ah? Es una demencia que tendría que ser, es una de las demencias que pueden ser operadas, ¿no? Acá, las demencias con un patrón de afectación subcortical. Acá está bonito, ¿no? Es una demencia que lo dividen en subcortical y cortical. Subcortical y cortical. Se caracteriza por todos los hallazgos excepto. Entonces, le están preguntando cuál es cortical, ¿no? ¿Cuál es cortical? Le están preguntando, ¿no? En las alternativas. Dice, alteraciones en el comportamiento. Bueno, las demencias tienen alteraciones conductuales, comportamiento, alteraciones del lenguaje, afasia, alteraciones del sueño, alteraciones extrapiramidales o alteraciones del estado de ánimo. Las demencias pueden empezar con depresión, ¿no? Pacientes mayores de edad entran en depresión, le das antidepresivos, pasan los años, mejora un poquito y después viene una demencia. Las demencias empiezan con anosmia, una disminución de la agudeza olfatoria. La demencia puede empezar con alteraciones del sueño, insomnio, ¿no? Entonces son cuadros, son síntomas prefrontales que tenemos que conocer. Pero la afasia no, la afasia ¿qué cosa era? Cortical. ¿No? Eso se ve en cuadros embólicos, en EBC isquémico embólico generalmente. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, ¿qué daña? ¿La sustancia gris que rodea el cerebro o la sustancia blanca? Si es una enfermedad desmielinizante. Sustancia blanca. Blanca es mielina. ¿Ya? Es profunda. Yo les pregunto, ¿una esclerosis múltiple se caracteriza por afasia? No, pues, difícil, imposible. ¿Y también convulsiona? ¿Es lo más frecuente que convulsione? Tampoco. Entonces ustedes van sacando el raciocinio ya. Ya van razonando.
Sustancia gris, en cambio, es afasia. Sustancia gris es convulsionar. Sustancia blanca, en cambio, puede ser alteraciones profundas ya, motoras, extrapiramidales. Muy bien. 14. Paciente de 75 años que acude a consulta externa de neurología por un cuadro de 2 años de evolución caracterizado por torpeza de la marcha, apatía, dificultad para manejar el dinero, algún cuadro de desorientación, incluso su domicilio. En los últimos 6 meses, incontinencia esfinteriana. Claro. Lo que le está diciendo es un cuadro de demencia, pero no es una demencia típica, porque un Alzheimer, la demencia típica es paciente que viene por amnesia, apraxia, afasia, agnosia y alteración de la planificación. Acá les agrega alteraciones esfinterianas, o sea, se orina, y les agrega que hay alteraciones para la marcha. Entonces, ¿qué le está diciendo? La tríada de Hawking-Adams. Eso se ve en enfermedad de Pick, no. Enfermedad de Pick es una enfermedad de demencia frontal. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no, es una enfermedad subcortical. Enfermedad de Alzheimer no les habla de la planificación y no les habla de los 4A. Y la demencia multiinfarto no les dice si es el paciente ¿hiper qué? Hipertenso. O sea, cuando ustedes lean la pregunta, digan, paciente varón de 75 años hipertenso, ya pues, le está diciendo que podría ser una demencia multiinfarto. Y esa demencia multiinfarto tienen el nombre de la enfermedad de Bies-Wanger. Bies con B grande, Wanger con B doble, Wanger. Bies-Wanger o Bies-Wanger, porque la B doble se pronuncia como B en alemán, ¿no? Bies-Wanger. El Bies-Wanger es una demencia por hipertensión. En cambio, eso no había porque no estaba el dato de hipertensión. La respuesta es una Hawking-Adams, es una hidrocefalia a presión normal. Pregunta muy frecuente. ¿Qué harían con el paciente? ¿Le darían donepezilo y memantina o lo harían una derivación ventrículo-peritoneal? Una derivación. Entonces, acá también puede haber preguntas, ¿no? ¿Qué harían con el paciente? Muy bien. Adelante, sitio. Pase nomás. 15. ¿Cuál de los siguientes datos no le sugiere un cuadro de pseudodemencia? Miren, pseudodemencia, ¿lo ven ustedes al paciente? Hay demencia, dicen, ¿no? Inicio súbito. Inicio súbito. Cuando hay un inicio súbito, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué enfermedades son de inicio súbito en neurología? El leve isquémico hemorrágico y la hemorragia subaranoidea. La hemorragia subaranoidea produce el peor dolor de cabeza de sus vidas, así les dice, ¿eh? El peor dolor de cabeza de sus vidas. Sí, yo creo que un inicio súbito puede ser una pseudodemencia, ¿sí? Una encefalopatía, por ejemplo, ¿no? Un paciente que está alucinando y está encefalopático porque tiene un IRC o una encefalopatía hepática, inicia súbitamente, ya, eso no es demencia. Para hablar de demencia, según los textos, es más de 3 meses con alteraciones cognitivas, otros hablan más de 6 meses, ¿ya? Si es menos de ese tiempo, se llama encefalopatía. O sea, una demencia es una encefalopatía. En otras palabras, también le dicen acá cuál puede ser una encefalopatía, ¿no? Antecedentes psiquiátricos. Si hay alguien con antecedentes psiquiátricos, puede haber una alteración, ¿no? Alteración cognitiva y no ser ninguna demencia propiamente por Alzheimer. No, puede haber un antecedente psiquiátrico. Sí sugiere. Trastorno de sueño podría ser también. Trastorno de sueño es bien frecuente. El insomnio y la hipersomnia, los dos, cualquiera de los dos puede ser frecuente. Amnesia muy llamativa. Sí, la amnesia pura y muy llamativa se ve en cuadros de déficit de vitaminas. Poca preocupación por su enfermedad por descarte. Los pacientes con demencia pura al inicio, no sé, ustedes no se imaginan, pero es un paciente que se olvida poco, pero por momentos sabe que se está olvidando y le agarra un cuadro de ansiedad y se preocupa mucho con su enfermedad. Al inicio es así la demencia, después ya el paciente simplemente pierde la enfermedad. Yo creo que acá, por descarte, poca preocupación por su enfermedad, pero también es una pregunta que no está medio extraña, la D.
Vamos a ver la siguiente. Son datos patológicos del Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una alteración de la corteza, ¿ya? El Alzheimer. Sí, la D es la anterior. Es una alteración de la corteza. Es Alzheimer. Y empieza en el lóbulo temporal. Si quieren que les diga otra palabrita, empieza en el hipocampo. Hipocampo, ya. Lóbulo temporal, hipocampo. Eh, Acá vamos a ver cuál es la característica del Alzheimer. Placas seniles y ovillos neurofibrilares es la característica. Buscamos placas seniles, que son depósitos a nivel de neuronas, ovillos neurofibrilares también, ¿no? Gliosis y muerte neuronal también, gliosis y muerte neuronal también, gliosis y muerte. Y la angiopatía amiloide, que es el acúmulo de esta proteína, este acúmulo de esta proteína en las células y produce muerte por apoptosis en el futuro, ¿no? Si no, bueno, ustedes pueden conocer solamente las placas seniles y el ovillo neurofibrilar, ya, y no conocían los demás. Por descarte, la C es una característica típica de otra enfermedad. ¿De qué enfermedad es la característica típica de la hipopigmentación de la sustancia negra? Enfermedad de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson, la sustancia negra queda en el mesencéfalo, ¿eh? El Parkinson se ve en el mesencéfalo. Por lo tanto, no tiene alteraciones cognitivas como una demencia. La respuesta por descarte sería hipopigmentación de sustancia negra. Está bien. (17) Se ha relacionado la enfermedad de Alzheimer con... Bueno, la enfermedad de Alzheimer se relaciona primero con la edad. O sea, la edad es el factor de riesgo para Alzheimer. También en el Parkinson, la edad es factor de riesgo. Ya. Después se relaciona con problemas genéticos, cromosomiales. Por ejemplo, en Alzheimer, el cromosoma 1, 19 y 21, ¿no? Por eso que todos los síndromes de Down dicen que al llegar a una cierta edad, el 100% tiene un cerebro como de un Alzheimer, los síndromes de Down. Esos dos se asocian. No se asocia a deficiencia de vitaminas, porque si fuera una deficiencia de vitaminas, la enfermedad no se llama Alzheimer, la enfermedad se llama deficiencia de vitamina B12, cambia de nombre. La atrofia cerebral subcortical se puede dar en EBCs isquémicos, se asocia más en demencias multiinfartos, porque el Alzheimer es una demencia cortical. O sea, no es subcortical. El aumento de la presión intracraneal se llama hipertensión endocraniana. Puede producir algún tipo de alteración cognitiva y sueño, pero no es una asociación con el Alzheimer. Un factor protector del Alzheimer y del Parkinson es el alcoholismo. Un factor protector del Parkinson es el tabaquismo. Con eso no estoy diciendo que todos tienen que fumar y tomar. Parece ser que es una curiosidad epidemiológica, porque estos pacientes mueren antes y el factor de riesgo es la edad. Y cuando uno llega a más edad puede tener demencia. Pero uno le pregunta a un paciente con demencia y con Parkinson si ha fumado y tomado, y la respuesta es generalmente no. Pero eso solamente dicen factor protector. Factor protector le llaman también. Hay factor protector para la demencia, el alcoholismo y el cigarrito. Pero esto puede ser una curiosidad epidemiológica. Otro factor protector dicen que son la indometacina. Indometacina es la AINES, ¿no? Es un AINES. Lo que pasa es que había un estudio de pacientes con artritis reumatoidea que le daban indometacina. Lo siguieron a largo plazo y los pacientes que recibieron indometacina no hicieron Alzheimer, de los que no recibieron.
Es por eso que ahora hay una teoría que el Alzheimer sea una enfermedad inflamatoria. Y está corriendo un estudio en estos años de Pfizer del Celecoxib. El Celecoxib para dar en Alzheimer. Entonces, esto es una propuesta ya como enfermedad inflamatoria y son los tres factores protectores que hasta ahora se conocen. El alcohol, tabaquismo, indometacina y por ahí algunos tipos de vitaminas que se le da. En cambio, los factores que podrían dar, o sea, un factor de riesgo, es el bajo nivel educativo, el bajo, o sea, las reservas sinápticas se le llama. También los golpes frecuentes de la cabeza. Y de estos, el TEC severo podría producir. La hipertensión y la diabetes podría producir factores de riesgo. ¿Ok? Hay factores de riesgo y factores. Acá sería la respuesta genético, ¿no? ¿Sí? Genético. La demencia multiinfarto se asocia de manera más constante con, bueno, si me preguntan eso a mí, yo sin ver alternativa, eh, yo digo, hipertensión arterial. Pero tengan mucho cuidado. Porque es cierto, un paciente que tenga demencias multiinfartos tiene que tener hipertensión, ¿está bien? Pero si son émbolos pequeños, ustedes van a ver la tomografía. Si hay infartos grandes y es hipertenso, bueno, la hipertensión fue un factor de riesgo. Pero si ustedes ven infartos pequeñitos, por, por émbolos frecuentes, o sea, los émbolos que salen del corazón, o también salen de la carótida, esto es la asociación más frecuente de demencia multiinfarto. Por eso que a todo paciente con demencia multiinfarto estudien fibrilación auricular y carótida. Antes solamente se decía estudio cardiológico, ahora se dice ecodoppler carotidio, ¿no? Para ver si hay estenosis. Tengan mucho cuidado acá, esta es una buena pregunta, ¿eh? Vasculitis, no, es bien raro la vasculitis primaria, es rarísimo, pero las vasculitis secundarias sí se dan, por ejemplo, enfermedades asociadas a artritis reumatoidea, a lupus o a meningitis y puede producir infartos pequeños. Oclusión carotidia, la oclusión carotidia si es grande se asocia a un infarto cerebral del mismo lado. Si la carótida está obstruida acá en el más del 70% en el lado izquierdo, ustedes van a tener una hemiplegia del lado derecho, ipsilateral, ¿no? Infartos subcorticales, sí, los infartos subcorticales también son multiinfartos, pero la cosa más frecuente son émbolos bilaterales recidivantes. Buena pregunta, ¿eh? Yo hubiese respondido de frente a hipertensión arterial. Miren bien ahí, ¿eh? La respuesta es la A, émbolos. Es típico de la demencia vascular excepto. Es típico de la demencia vascular excepto. Ya. La demencia vascular es hipertensión arterial, es émbolos frecuentes, ¿no? El inicio puede ser súbito y después fluctuante, ¿no? No es como un Alzheimer. Miren, el Alzheimer es así, miren. El Alzheimer es así, ¿ok? En cambio, la demencia vascular es así, miren. Después sube, sube. O sea, va a subir, pero siempre hay zonas de mejoramiento. Como el Alzheimer es así, ¿ya? Entonces, con esa ayuda vamos a responder algo acá. Es típico de la demencia vascular. El curso clínico es escalonado, ¿verdadero o falso? Escalonado. Apréndanlo, ¿eh? Es diferente al Alzheimer que es progresivo, ¿no? El otro es mejora al paciente, después empeora, mejor. Se asocia a hipertensión arterial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, tranquilos nomás, que lo más frecuente sean los émbolos, nos dicen se asocia a hipertensión. Al contrario, si tienen multiinfarto, ¿desde cuándo es hipertenso, no? De frente. La clínica es fluctuante. La clínica fluctuante. ¿Sí? Si es escalonado. Hay trastorno de memoria. ¿Sí? La demencia, trastorno de memoria en ambos. La respuesta es la C. La aparición de un cuadro afásico apráxico, ¿dónde se ve generalmente? ¿En qué enfermedad? ¿En qué demencia? La demencia frontal o de Alzheimer, pues, ¿no? O sea,
La apraxia, yo les dije, ¿qué cosa es demencia? Amnesia, apraxia, agnosia y afasia, así les dije. Y eso es característico del Alzheimer. Si a eso le agregan una alteración de la planificación, eso es Alzheimer. ¿Así les dije o no? Ya. En el cambio vascular es más infartos frecuentes del cerebro. El abuelito le dio un infarto, después le dio otro infarto, después otro infarto, y ya se está haciendo demencia. Lo que la característica no es la afasia, no es la apraxia, eso se ve más en Alzheimer. Otra vez la hidrocefalia a presión normal. Parece que el día de hoy no tenemos que fallar en Hacking Adams, en derivaciones. ¿Qué dice acá? Se relaciona con hidrocefalia a presión normal. ¿Con qué se relaciona? Ya. La hipotensión endocraniana, que es la alternativa A, es bien rara. Pero se puede ver cuando uno hace una punción lumbar, el líquido sale y el paciente se para, le duele la cabeza, se echa, le pasa el dolor de cabeza. Esa es la semiología. Uno le hace una punción lumbar al paciente, el paciente se para, camina, le duele la cabeza, se echa, le pasa el dolor de cabeza. ¿Ya? Eso es característico de una hipotensión endocraniana. Hipotensión, al revés de hipertensión, no es frecuente. La hipotensión se trata no con tramadol ni con ketorolaco, sino dando líquido. O sea, ustedes le pasan 3 litros de cloruro de sodio, mejoran el volumen y pues mejora los síntomas. ¿Ok? Reposo es el tratamiento. Traumatismo. Los traumatismos se asocian más a hematoma subdural y hematoma epidural. Un hematoma epidural es arterial y el hematoma epidural generalmente en 2 días ya está muerto si no le han hecho una derivación o una trepanación craneana, o sea, si no han extraído el coágulo. O sea, es algo rápido. Es un paciente que tiene un accidente en una autopista, al inicio se despierta, ayuda a su amigo que está con fractura, ayuda a la otra que está con algo de rasguños, se llama fase de luna de miel, o sea, se despierta, está bien, fase de luna de miel, y después de ayudar, empieza a dormirse. ¿Estamos? Y después se empieza a enclavar. Entonces, la fase de luna de miel es importantísimo. Si por desgracia algún familiar o uno de nosotros tiene un accidente y ustedes están despiertos, lo primero que tienen que hacer es ir a un hospital donde haya neurocirujano. Es lo primero que tienen que hacer. Porque no vayan a hacer que estén en la fase de luna de miel. O sea, de frente a un hospital que haya neurocirugía, tomografía o resonancia. Y si hay una lesión que se llama hematoma epidural, eso se tiene que extraer. O sea, no hay ninguna pastilla para eso. Nada que manitol. Por eso que es bien difícil en el serum. En el serum a veces hay traumatismos encefalocranianos, ¿no? A veces cuando hay accidentes en la carretera, por ejemplo, y sale, lo entrevistan al médico, ¿no? Y el médico dice, siempre cambia de voz, ¿no? Bueno, sí, hay un paciente, el paciente tiene traumatismo encefalocraniano y policontuso. ¿Algo así escuchan ustedes? Policontuso y traumatismo. Ya, eso es lo mismo. ¿Qué pasa? Se golpeó la cabeza y se golpeó el cuerpo. Esa es la verdad, eso es lo que tiene que decir lo bonito, ¿no? Traumatismo encefalocraniano y policontuso. Lo único que tienes que hacer es bajarlo, ¿no? Ustedes no van a estar poniéndole cloruro, manitol, corticoide. ¿Dónde tiene que ir ese paciente? A un lugar donde haya neurocirujano y una imagen, para que si tiene un epidural, mejorar. Supongamos que no hay nada. En 2 meses lo controlan porque el paciente puede tener una subdural. Es el hematoma subdural que es venoso. El hematoma subdural es venoso. Y los síntomas son lentos. Lentos. Esto es más frecuente en alcohólicos. Los alcohólicos o los ancianitos que tienen unas caídas muy leves, ni cuenta se dan. Una caída muy leve, se golpeó la cabecita, ¿ya? Y después tuvo un déficit motor y un trastorno de conciencia. Aquí también es quirúrgico, pero no es de emergencia.
Muy bien, eso es traumatismo. Factores de riesgo vascular significa hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado. En neurología, poco interés tienen los triglicéridos. No es como en cardiología, que sí. Entonces acá es hipertensión, diabetes, colesterol elevado. Tabaquismo, tabaquismo y la edad, factores de riesgo. No se asocia. Lo que se asocia a factores de riesgo son los EBCs. Y factores hereditarios tampoco. Factores hereditarios tampoco. Lo que les decía anteriormente, pues, ¿no? Si tengo un paciente con meningitis, ¿quién produce líquido cefalorraquídeo? El plexo coroideo. ¿Quién lo absorbe? Las granulaciones de Paccioni o las granulaciones aracnoideas, así se llama. No interesa el nombre, pero vamos. Plexo coroideo produce, las granulaciones aracnoideas no absorben. P de plexo coroideo que produce, P plexo, P produce. Granulaciones aracnoideas, A de absorción, no absorbe, porque como ha habido meningitis está todo inflamado. Produce, no absorbe, produce, no absorbe, se dilata. Eso se llama hidrocefalia. Al inicio, presión normal. La respuesta es un antecedente de meningitis. Perfecto.